Dios te bendiga, es de mucha bendición el poder tener este tiempo junto a ti. Gracias por el tiempo que has tomado para poder ver este video. Gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirnos estar acá en un video más, hablando de temas interesantes, de temas que tocan la profundidad de la relación que tenemos con Dios y sobre todo temas que han sido inspirados por Dios para poder compartirlos a ustedes. Una de las cosas de las cuales quiero hablar el día de hoy es acerca de la oración. Y más que hablarle, ah, quiero que lo hagamos. Quiero que realmente practiquemos, quiero que realmente, si tú nunca lo has hecho o si crees que no sabes cómo orar o si realmente no sabes qué pedir o cómo hacerlo, ah, este es el día en el que vas a aprender, este es el día en el que Dios va a poner en tu corazón la manera de cómo orar. Cada uno puede orar de una manera distinta, siempre dirigida, ¿verdad?, hacia el Padre. Entonces, algo interesante de la oración es, en primer lugar, que la tenemos a la mano en todo momento. La oración, no importa el momento en el que estemos, muchas veces notamos, ¿verdad?, que queremos hacerlo solo cuando estamos en la iglesia o creemos que necesitamos tener un lugar en silencio, un lugar donde estemos apartados, un lugar donde solo hablamos, perdón, solo estemos nosotros dos, o sea, Dios y nosotros para hablar con Él, ¿verdad? Solas, pero realmente el lugar no es necesario estar solos. Podemos estar en el trabajo, podemos estar de camino hacia el trabajo, podemos ir en un vehículo, en el bus, podemos estar en una reunión de la iglesia, podemos estar en la misma universidad, etcétera, y podemos estar orando, hablando con Dios. Claro, hay ciertos momentos, ¿verdad?, donde es necesario, ¿verdad?, el tener ese tiempo solo, la intimidad por las madrugadas, es necesario, ¿verdad?, para poder tener esa conexión. Hay algo especial que se da cuando nosotros damos ese tiempo, la primicia de esa mañana a Dios, orando, leyendo su palabra, hablando y escuchándolo a Él. Entonces, eso vamos a tocar ese tema en los próximos días, pero realmente lo que quiero hablar es la esencia de la oración, la esencia del por qué orar. Muchas veces nosotros no oramos porque no entendemos. Porque si entendiéramos el poder que ha sido dado a través de la oración, viviríamos una vida de oración. Realmente preguntémonos, ahí donde estás, ¿cuánto tiempo has orado en esta semana? ¿O cuánto tiempo oras cuando oras? ¿Un minuto, 30 segundos, 5 minutos? Va a depender del lugar en el que estés. O si realmente nunca oras. Muchas veces cuando yo crecí, ¿verdad? Solo oraba a la hora de comer. Y oraba con una oración que ya la tenía predeterminada. Yo ya sabía cómo orar a donde fuera que fuera, perdón, a donde iba, yo ya tenía esa oración predeterminada para orar por los alimentos. Yo ya tenía esa oración predeterminada para orar al acostarme. Y es importante entender que Dios quiere que nosotros nos hablamos a Él. Imagínense que nosotros llegáramos todos los días a hablar con alguien lo mismo. O sea, y predeterminado, como que a solo tocar durante 30 segundos alguna necesidad o durante 30 segundos tener ese tiempo, ¿verdad? A cada día y que sea lo mismo repetitivo. Dios quiere conocernos. Dios nos conoce a totalidad. Él nos creó, pero Él quiere que nosotros nos expongamos delante de Él. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y ambos, ¿verdad?, pecaron, comieron del fruto prohibido, que no tenían que haberlo hecho. Ambos se escondieron. Y llegó, ¿verdad?, Dios a preguntarle a ellos que dónde estaban. No es que Dios no sabía que no dónde estaban. No es que Dios, se escondieron de mí. No, ya leímos el día anterior que en Salmo 138 habla que ¿a dónde iré? Dice el salmista, ¿a dónde iré? No importa dónde vayamos. Ahí está su presencia, dice, si agarrara las alas del alba, ahí estás tú, si bajara a la profundidad del abismo, ahí tú estás. O sea, en todas partes está Dios, pero lo que quiere hacer Él es ver nuestro corazón, quiere que nosotros nos expongamos a Él. Cuando nosotros tenemos hijos,
y esos hijos van creciendo. Si nosotros no generamos una relación con ellos, esa comunicación no va a ser una comunicación efectiva. Vamos a tenerlo en la casa, vamos a verlo entrar y salir de la casa, pero no vamos a entender, no vamos a saber quién es realmente, cómo se está comportando, quiénes son sus amistades, cuáles son sus dificultades o cuáles son sus debilidades, si tiene problemas a dónde va, si realmente se comporta bien, si realmente las amistades son buenas. O sea, la comunicación es la base fundamental para poder tener esa oración correcta. Ahora, en segundo lugar, necesitamos entender que Dios es un Dios el cual quiere que tengamos esa conexión personal con Él. Pero si nosotros no creemos que hay una conexión, una comunicación con Él, ahí hay otro problema. ¿Por qué? Porque no vamos a entender cuánto necesito orar. ¿Cuál es mi necesidad de orar? Más bien vamos a llegar y vamos a orar lo que tenemos que orar, o cuando vamos a la iglesia nada más oramos porque no entendemos la profundidad y la implicación de lo que es. Si nosotros recordamos cuando Jesucristo estaba a punto de ser entregado, le pidió a sus discípulos que oraran por él. Y él oró tanto pidiendo por ello. Y realmente no se dio. Pero dice la palabra de Dios en Marcos 14:36, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuando él estaba orando, él tenía temor, pero sabía quién era su Padre. Asimismo, nosotros tenemos que llegar a orar conociendo quién es Él. Pero existe esta situación, ¿verdad? Que no tenemos esa confianza. Como les decía, si nosotros no conocemos a nuestros hijos, si un hijo ha pasado sin ver a su papá o sin ver a su padre durante 20 años y llega de la nada, no va a llegar con esa confianza, porque el hijo, aún sabiendo que él es su padre, va a tener pena de llegar a pedirle algo. Pero cuando nosotros generamos una relación completa, una relación constante, por ejemplo, cuando tenemos nuestros hijos en este lugar, en nuestro hogar. Cuando nosotros tenemos a los hijos en el hogar, nosotros podemos llegar delante de ellos y ver cómo se comportan. Los niños normalmente de 5 años, ¿verdad? De 3 años, ellos no van a dar con temor viendo que voy a agarrar de la alacena o viendo que voy a agarrar de la refrigeradora. Simplemente llegan y lo agarran porque saben quién es su padre. Cuando uno le da amor a su hijo y realmente comienza a generar o entablar una relación, realmente ellos entienden quién es su padre. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, eso es lo interesante, en su voluntad. Cuando nosotros realmente realizamos nuestra mente, nuestra vida, nuestros pensamientos y todo lo alineamos a Él y comenzamos esa búsqueda profunda en su palabra para entender cuál es su voluntad, ahí es donde nosotros vamos a entender realmente quién es Él. Ahí nosotros vamos a entender qué pedir. Porque esa es la otra cosa. Nosotros venimos y para la oración solo llegamos a orar cuando necesitamos algo, tenemos una necesidad, tenemos una enfermedad, tenemos algo que necesita ser resuelto y nosotros ya no podemos más. Pero al contrario, la oración fue creada para entablar una relación con Dios, y que cuando lleguemos a esa relación con Dios tan profunda, lleguemos a pedirle porque ya conocemos quién es Él, porque lo buscamos aún sin tener una necesidad, porque lo buscamos aún sin estar con ese problema encima, porque lo buscamos porque lo amamos, porque Él nos amó primero, porque realmente quiere entablar una relación conmigo, porque realmente sé quién es Él, qué fue lo que hizo en la cruz, qué es lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Santiago 4,
el versículo 3 al 5 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando nosotros pedimos a Dios muchas veces no tenemos esa respuesta porque realmente no sabemos qué pedir. Yo escucho muchas personas hoy en día que solo buscan a Dios cuando les conviene, solo buscan a Dios cuando lo necesitan, solo conocen de Dios, ay, primero Dios esto me va a salir bien o ay, primero Dios esto va a pasar, pero cuando nuestra vida está bien, cuando nuestra familia está bien, cuando no hay problemas financieros, ese momento, ¿verdad?, de la vida, donde creemos que es una paz, ahí no buscamos de Dios. Ahí no queremos ni siquiera tocar el tema de quién es Dios. Mucho menos levantarme a orar y a leer mi palabra, a leer la palabra en, en mi intimidad durante las mañanas. No, queremos simplemente solo entablar una oración o una frase para pedir, pero no entendemos a quién le estamos pidiendo. Entonces, es necesario que podamos ver ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestra oración? Dice la misma palabra de Dios y aquí nos da la clave porque muchas veces no tenemos esa respuesta de Dios a la hora de pedir y decimos, Dios no cumple, Dios no me ha contestado esto. Dice, oh almas adúlteras, dice el mismo Santiago 4, versículo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces ahí podemos ver que nuestros deleites de la carne activan lo mundano. Y que si nosotros no tenemos una conexión con Él, una vida de oración, vamos a vivir una vida en lo mundano. Entonces, la oración es una clave de nuestra vida en Cristo. La oración va a ser lo que va a entablar esa conexión. ¿Por qué? Porque cuando yo venga y lea la palabra, voy a creerla porque yo sé quién es Él. Cuando yo venga y pida, yo sé que estoy pidiendo según su voluntad porque lo está haciendo en sus promesas, no en mi carne. Entonces es necesario que realmente entendamos quién es Dios. Y más allá de dar una enseñanza larga, quiero que oremos. Quiero orar y poder ser guiado por el Espíritu Santo para saber por qué orar. Si tú estás en este lugar viendo este video hasta este momento, es porque Dios quiere que estés acá. Quiere bendecirte a través de esta oración. Quiere realmente edificar tu vida a través de esta oración. Entonces quiero hacer esta oración. Vamos a empezar una serie, ¿verdad?, de videos acerca de lo que es la oración para poder ir entendiendo cada situación y diferencia, que es orar para pedir, que es orar para exaltar el nombre de Dios, que es orar para interceder por alguien más, etcétera. Entonces, quería empezar con esta pequeña introducción, pero sobre todo orando, poniendo a Dios siempre en todo lugar y teniendo esa idea de lo que es orar. Entonces, voy a orar, cada uno puede orar de la manera que se les haga más fácil. Hay personas que les gusta orar hincados. Creo que esa es una forma súper reverente, ¿verdad?, de orar. Pero realmente no importa si nosotros nos hincamos, pero si nuestro corazón no se ha inclinado, si no se ha rendido delante de Dios, no estamos haciendo nada. Solo estamos haciendo un movimiento físico, pero no realmente un movimiento espiritual que va a activar el mundo celestial. Entonces quiero orar, quiero que por favor tengan un momento de reverencia donde quiera que vayan. Si van en su vehículo, si están en su trabajo, pues obviamente no tienen que dejar de hacer lo que están haciendo, pero podemos conectarnos con Dios donde quiera que estemos, en cualquier lugar y en cualquier momento Dios está ahí. Eso es lo precioso, eso es algo que el enemigo no te puede quitar, la oración. En el peor momento de tu vida, donde estés en lo peor, si estás tocando fondo y vos clamas a Dios, Él te escucha. Entonces quiero empezar orando. Quiero que por favor tomen este tiempo, ¿verdad? Y si ustedes están en un lugar donde pueden orar, pues háganlo. Y pídanle a Dios en cada momento, en cada oración, que te guíe, que nos guíe en todo momento a saber cómo actuar, a saber qué pedir.
Entonces quiero orar, Padre bendito, gracias Señor por este momento, gracias Padre por tu palabra, mi Dios, gracias Señor, porque realmente, Padre bendito, eres un Dios bueno, justo, misericordioso. Gracias porque eres increíble, gracias porque me rescataste, Señor, del pecado. Gracias, mi Dios bendito, porque realmente a tu amor no se compara a nada que este mundo ofrece. Gracias, Padre bendito, porque realmente tú eres un Dios bueno. Gracias porque podemos despertar un día más, porque podemos culminar un día más, Señor bendito, dándote la alabanza y la gloria a ti, porque nos has llevado hasta nuestros hogares y has cuidado de nosotros, Señor. Te alabamos, Señor bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús alabamos tu santo y bendito nombre, Padre. Eres tan bueno. Padre, gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir a la cruz por nuestros pecados.